Bien, ahora sí, entonces, les damos la bienvenida a todos a nuestra séptima semana bíblica acá en la diócesis de Morón. Les damos gracias a todos por acompañarnos, por no solo decirnos que sí a nosotros en estos encuentros, sino decirle que sí a la palabra, que es la más importante, ¿sí? Para poder compartir con ella estos encuentros durante esta semana. Sabemos que la Iglesia nos invita a vivir este año jubilar en torno a la esperanza, ¿no? Es por eso entonces que durante esta semana el tema central que vamos a compartir es el tema de la esperanza, semana a la que, como muchos sabrán, llamamos, ponemos, en tu palabra ponemos nuestra esperanza, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por decirle que sí. Y a nosotros también como equipos nos llena de esperanza el saber que hay todavía tanta gente que la ama y que aún quiere conocerla, ¿no? Entonces, queremos recordarles que durante esta semana los encuentros, como ahora están viendo, van a estar grabados, van a quedar grabados y una vez que termine la semana les vamos a compartir el link de la grabación y el material que los disertantes nos compartan y que siempre va a ser el mismo link. Los datos de conexión siempre van a ser los mismos. Igualmente, durante todos los días les vamos a ir haciendo el recordatorio, así que quédense tranquilos para que no se les pierda por ahí el link. Dicho esto, hoy tenemos el agrado de recibir a Gerardo García Helder. Quizás muchos los conocen, pero para los que no lo conocen, él es magíster en Sagradas Escrituras, es licenciado en psicología, es escritor, es laico, es casado, es padre de 2 hijas y abuelo de 2 nietos. Actualmente es el presidente de la Fundación Bíblica Argentina, de Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina, conocida también como ABA, Buenas tardes. eh, y de la Red Ecuménica Bíblica Latinoamericana y Caribeña. Él fue director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, también conocido como el DENAPBI. Él dicta ejercicios espirituales con los pasos de la Lectio Divina, cursos y conferencias en distintos lugares de América Latina. Y hoy, dicho todo esto y mucho más que queda en su currículum, lo vamos a tener acá con nosotros para que nos presente la esperanza como clave de lectura de la Biblia. Así que te agradecemos, Gerardo, por estar acá y ahora sí te damos pie para escucharte. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que este comienzo de esta séptima semana bíblica, ¿no? Qué número bien bíblico, ¿no? 7. La perfección, la completud. Ojalá que esta semana bíblica nos ayude a todos a descubrir más la presencia constante de ese Dios que siempre nos está hablando, que siempre se está queriendo comunicar, que nos sale al encuentro. Diría el Papa Francisco que nos primerea, ¿sí? Que nos primerea. Cuando las mujeres van al sepulcro el domingo bien temprano, lo que se encuentran es un sepulcro vacío y un misterio. ¿Quién se ha robado el cuerpo? Si no se hace presente el Señor corporalmente, es decir, con su identidad, no pueden descubrir el misterio. Hubiera quedado como un gran misterio. De hecho, el evangelista Mateo, que es el único que habla de los guardias apostados al pie del sepulcro, va a terminar diciendo que la versión que difundieron los guardias de que habían venido los discípulos y se habían robado el cuerpo, sigue hasta el día de hoy. O sea que cuando Mateo escribe su evangelio, él reconoce que hay al menos 2 versiones. La de los que dicen que lo han visto después de su muerte ignominiosa y aquellos que dicen que en realidad sus discípulos se robaron el cuerpo para hacer creer lo que están diciendo. Y bueno, y ahí uno tiene que apostar, ahí uno tiene que arriesgar. Me parece muy buena esa honestidad del evangelista Mateo, presentar las 2 versiones
que tratan de explicar el misterio de la tumba vacía. La tumba vacía no es prueba de la resurrección, solamente prueba que ahí no está el cuerpo. Nada más. Bueno, yo quería al inicio de esta semana hablar con ustedes acerca de algo que a mí me parece que está presente en el documento Dei Verbum, que es la constitución dogmática acerca de la divina revelación en el Concilio Vaticano II, que si bien es cierto, no lo dice con esta expresión que yo propongo, la esperanza como clave de lectura de la escritura, pero a mi entender lo manifiesta varias veces con otros términos, que es lo que vamos a compartir. Después, ustedes, si lo desean, le pueden pedir a Vanessa que les mande, o Vanessa si lo quiere subir ahora, que les mande el resumen como para que ustedes tengan las citas. Pero son todas citas de la Dei Verbum. Dice en el número 1, por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, que se refirieron al tema de la revelación, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. Bueno, ahí se habla de esta proclamación del testimonio de un Dios que se revela. Nosotros no creemos que la Biblia sea un libro revelado. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son libros inspirados, no revelados. Los islámicos creen que el Corán es un libro revelado. El ángel Gabriel se lo dictó al profeta Mahoma. Por eso que ellos no aceptan traducciones, porque lo que se dijo y se repite tal cual. En cambio nosotros, que creemos en la inspiración, pero no pensamos que el libro es revelado. Tiene a Dios como origen, tiene a Dios como autor en ese sentido, como origen, es Dios el que se revela en la historia de Israel y en la historia del cristianismo, es Dios el que se revela, y estos libros dan cuenta, dan testimonio de esa manifestación, de esa revelación. Y en la medida entonces que los autores dan cuenta de esta experiencia, son verdaderos autores. Por eso decimos que la Biblia tiene a Dios por autor, pero también tiene autores materiales que usan un lenguaje, unas categorías que son propias de su cultura. Por eso nosotros, al traducir a nuestras culturas, nunca quedamos del todo conforme y siempre tenemos que explicar, siempre tenemos que ahondar. Las Sagradas Escrituras no son para nosotros última palabra. La última palabra es Dios mismo. La última palabra es Jesucristo, la palabra encarnada. San Juan de la Cruz dice, cuando Dios pronunció esta palabra, no dijo más nada, permanece en silencio. Las Escrituras dan cuenta de esa manifestación, pero dan cuenta con lenguaje humano, con las limitaciones propias de la cultura de los autores. Y nosotros, lectores creyentes de 2000 años después, tratamos de interpretar lo que esos textos nos quieren decir. Aquí en el documento Dei Verbum se dice que uno tiene que tratar de descubrir lo que los autores sagrados quisieron decir. Yo creo que eso ya está superado, porque es muy difícil intentar descifrar lo que los autores sagrados quisieron decir. Lo importante es tratar de descubrir lo que Dios nos quiere decir a través del testimonio de los autores sagrados. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros leemos un texto,
proclamamos un texto en la asamblea litúrgica, comenzamos diciendo, por ejemplo, lectura del Evangelio según San Lucas, pero concluimos diciendo palabra de Dios, o como dicen en Brasil, que a mí me gusta mucho más, palabra de salvación, palabra de salvación. Y yo propondría decir palabra de esperanza, ¿eh? Y la esperanza como clave de interpretación de todos los textos bíblicos. En el número 6 dice, mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo. ¿Ven? Dios se manifiesta, Dios se revela, no el libro revela a Dios. Dios se manifiesta y los escritos dan testimonio de esta manifestación que se da en la historia. Dios se manifiesta a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión y la inteligencia humana. Superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Por eso, si en vez de haberme invitado hoy solo a mí para dar esta conferencia, hubieran invitado a otro biblista, seguramente ustedes tendrían al menos 3 opiniones. Porque los biblistas nunca nos ponemos de acuerdo, porque cada uno se acerca al texto desde su experiencia vital. Y la experiencia vital de cada uno revitaliza y enriquece el texto. Por eso San León Magno, allá por el año 600, decía que el texto crece con el que lo lee. En una oportunidad fui a dar una charla a una parroquia y una señora que no quedó nada contenta con las cosas que yo decía, me dijo, es que usted interpreta la Biblia. Sí, señora, y usted también. Todo lector es un intérprete. Aquel que cree que la lee literalmente, no la lee en realidad literalmente. Porque una cosa es lo que un término significaba en esa cultura. Imagínense ustedes, por ejemplo, niño. ¿Qué significa niño para esa cultura en donde no cuentan a las mujeres y a los niños? Cuando Jesús dice que hay que hacerse como niño y hay que hacerse puro, muchas veces me dicen a mí, bueno, se ve que usted no lo leyó a Freud, porque para Freud el niño no es nada puro. El niño no es tan puro como dice el saber popular. Pero para la cultura de Jesús el niño es aquel que no cuenta. Piensen ustedes que si en esa cultura solamente un 40% llegaba a los 16 años, un 60% moría antes, no había que encariñarse con los niños, porque si no vivirían eternamente en duelo. Entonces esa cultura no los tenía en cuenta hasta los 7, 8 años. Cuando Jesús dice para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niños, significa que hay que hacerse último, que hay que hacerse un NN, alguien que no es tenido en cuenta. Es otra cultura. En el número 7 dice la Dei Verbum, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Lo que reveló para la salvación. Por eso yo digo en clave de esperanza, porque no es para la condenación, sino para la salvación que Dios se revela. Entonces, el mensaje tiene que ser un mensaje positivo. Muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo sabemos si interpretamos bien? Bueno, yo nunca estoy muy conforme con una interpretación, ni siquiera con la de los santos padres o los de los doctores de la iglesia, porque siempre uno puede enriquecer esa interpretación, puede agregarle algo, puede cuestionarle algo, pero lo que sí podemos estar seguros cuando interpretamos mal, cuando la palabra no lleva salvación, cuando cerramos puertas,
cuando excluimos, cuando condenamos, ahí no hay mensaje de salvación. Fíjense ustedes en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, la parábola del juicio final, cuando se dice que Dios separará, como el pastor que separa a las ovejas de los cabritos, pondrá unos a la derecha y a otros a la izquierda. A los de la derecha dice, vengan benditos de mi Padre al reino que fue preparado desde el comienzo de los siglos para los ángeles y para ustedes. En cambio, cuando se dirige a los de la izquierda, dice, apártense de mí, malditos, vayan al reino preparado para el demonio y sus ángeles, no para nosotros, no para nosotros. Por eso me encanta cuando en el Nuevo Catecismo se dice que el infierno es el estado de autoexclusión del amor de Dios. Nosotros creemos en un Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no en un Dios que quiere mandar a alguien al infierno. Por eso, acá dice en el número 7 que Dios revela su designio de salvación universal. Por ello, Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, buena noticia, prometido antes por los profetas, lo completó él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres. En el número 10, después esto lo van a recibir los que quieran, lo pueden leer tranquilo y hacen su discernimiento y ven si lo que yo digo tiene sentido o no. Lo que yo estoy tratando de transmitir es que para mí la esperanza en la salvación universal es la clave de interpretación de todos los textos, incluido de aquellos que parecen asustarnos con la posibilidad de la condenación. La condenación es una posibilidad, pero no está dentro del plan de salvación. Es una deformación, es un apartarse del plan de salvación. Esa oveja que se extravió hace que el pastor deje 99 en el desierto y vaya a buscarla. Esa moneda que se perdió hace que la mujer encienda luces, barra toda la casa, dé vuelta todo hasta encontrarla. Ese hijo que pide la parte de su herencia y se va, logra que el padre no vaya a buscarlo. Porque la oveja y la moneda no tienen voluntad, pero el hijo sí. Por eso, ni una oveja ni una moneda podrían ir al infierno. Solamente alguien con voluntad. Alguien que no conociera a Dios. Por eso a mí me consuela pensar que en el último instante de la vida de muchas personas que no han tenido la gracia de la fe, como la tenemos nosotros, es una gracia inestimable, en el último instante de su vida van a tener una experiencia de Dios. ¿Y quién que experimente a Dios va a querer no estar con él? Nadie. Creemos en ese Dios que tanto se preocupa por cada uno de nosotros que es capaz de dejar el universo entero de lado para buscarnos y para atraernos a él. En el número 10 se dice, es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La Escritura, la tradición, el magisterio, cada uno a su modo contribuyen a la salvación de las almas. El Código de Derecho Canónico
que son las normas que rigen la disciplina de la Iglesia, el último canon dice, todo esto que se ha escrito es para la salvación de las almas. O sea que el objeto es la salvación, no la condenación. Sí, ahí también se habla de penas. Si un ministro ordenado hace tal o cual acción, se le suprime el orden sagrado, por ejemplo. Si un obispo no cumple con tal o cual cosa, se le da tal pena. Sí se habla de castigos, pero son castigos medicinales que se reciben en esta vida, no en la otra. Nosotros en la iglesia tenemos la costumbre de canonizar a algunas personas o beatificarlas, decir que están en la gloria, asegurar que están en la gloria. Pero la iglesia nunca condena, ni siquiera a Judas Iscariote. No hay una condena de Judas. Acordémonos del hermoso pasaje de la Pasión según San Lucas, cuando Jesús le promete al ladrón que irá ese mismo día con él al paraíso, cuando el ladrón nunca se arrepintió. Yo digo, si Jesús en vez de haberle prometido el paraíso le hubiera dicho, bájate de la cruz y camina, se hubiera robado las maderas y los clavos, porque era un ladrón profesional. No hay arrepentimiento, hay desesperación. Y con el hijo pródigo tampoco hay arrepentimiento, hay hambre, que es mucho más que arrepentimiento. Es reconocer que en la casa de ese padre se come en abundancia. Y yo estoy acá como un tonto trabajando de cuidacerdos. Número 11. Como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. No quiso consignar eso en las Sagradas Escrituras para nuestro conocimiento, sino para nuestra salvación. Ya se dan cuenta que estos textos no se lo pueden dar a leer a chicos de 18 años, ¿no? Porque le van a preguntar qué significa tantas palabras, consignar, por ejemplo. Pero como Vanessa me dijo que acá eran todos de mínimo 45 para arriba, me animo a leer el concilio. Ya ven qué difícil es hablar de estos temas con las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, número 12. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. ¿Con qué espíritu se escribió? Con espíritu de salvación. Por eso los libros más importantes de la Sagrada Escritura, ¿cómo le llamamos? Evangelion, buena noticia, noticia de salvación. Entonces, cuando interpretemos en clave de salvación. Si no usamos esta clave de salvación, que es clave de esperanza, la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de la gracia de Dios, es un regalo de la gracia. Y el responder positivamente a esa gracia también es gracia. Por eso San Agustín decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque en realidad todo es gracia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar esa gracia, alimentar esa gracia, sostenerla, cuidarla como tesoro en vasija de barro. Número 14. La economía, pues, de la salvación, preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Por lo cual, estos libros, inspirados por Dios, conservan un valor perenne, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia
y por la consolación de las Escrituras, estemos firmes en la esperanza. Esta es una cita de Romanos 15:4. Firmes en la esperanza, gracias al testimonio de las Escrituras. Ustedes saben que uno de los primeros problemas que tuvo que superar el cristianismo naciente fue la teoría de Marción, un teólogo, cuando no un teólogo haciendo lío, un teólogo que decía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto del Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento superaba al Dios del Antiguo Testamento, y entonces él no quería saber nada con el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Iglesia optó por recibir el canon del Antiguo Testamento. Y más, porque el cristianismo recibe libros que no tienen original en hebreo, que son los que nosotros llamamos deuterocanónicos, de un segundo canon, y que los judíos no cristianos y muchas iglesias evangélicas no aceptan, porque no tienen original en hebreo. Sin embargo, el cristianismo los aceptó. ¿Y qué hace el cristianismo? Interpreta con clave de esperanza, con clave de salvación, con clave de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento. Por eso vamos a ver, por ejemplo, que en el Evangelio según San Mateo, que es un evangelio escrito fundamentalmente para judíos, diferimos los biblistas en decir si posiblemente Mateo escribe a judíos cristianos que están sintiendo cierta añoranza del judaísmo. O sea, a lo mejor un Morón, alguno está añorando a Monseñor Vázquez o a Monseñor Laguna, o más lejos todavía, ¿no? Al primer obispo, ¿cómo es? Sale Radrizani, pero no. Raspante. Raspante. Los dos empiezan con R y los dos son salesianos. Y hay que recordarle, no, el que tenemos ahora es nuestro obispo. No hay que añorar lo anterior, sí hay que recordar, hay que venerar, hay que rezar por su eterno descanso en el caso de los que están muertos y de su descanso temporal de los que siguen vivos, pobres, que se repongan después de haber gastado tantas energías en Morón, pero el que está ahora, este es nuestro obispo. Entonces el cristianismo hace eso. La buena noticia de Jesucristo cumple, y el que más muestra esto es el evangelista Mateo. Por eso él tiene las citas de cumplimiento. De esta forma se cumplió lo que había sido predicho. ¿Se acuerdan? Esto lo hace solo Mateo. 11 citas de cumplimiento. Porque decíamos, Mateo puede haber escrito para los cristianos, judíos cristianos, que añoran la sinagoga, que añoran las costumbres, la forma de alimentarse que tenían antes, o puede haber sido escrito para judíos que aún no son cristianos y que el evangelista quiere atraer. Pero tanto escriba para unos como para otros, escribe tratando de manifestar la salvación que se da en Jesucristo. En él se cumple la promesa. El hijo esperado, tan esperado por Abraham, no es Isaac, es Jesucristo. Esto es lo que van a decir los cristianos. Por eso Mateo, cuando escribe la genealogía de Jesús, son 6 grupos de 7. Lo ideal hubiera sido que fueran 7 grupos de 7. ¿Por qué Mateo hace solo 6 grupos? Tal vez porque él piensa que nosotros los cristianos somos el 7º grupo. Somos lo que completa a ese ciclo que todavía está incompleto. Número 19. La Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó.
para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Comunican lo que Jesús hizo y dijo para la salvación. Entonces puede ser que en los libros sagrados encontremos errores de tipo geográfico, de tipo histórico, mala datación. Eso podría ser, porque son errores humanos propios del autor material. Pero en lo que no hay error es en la proclamación de Jesucristo como Salvador universal, Salvador de todos, sin excepción, incluso de los que no creen, incluso de los que reniegan. Yo podré darle la espalda a Dios, pero Él a mí nunca me la da. Yo a veces pienso, ¿no?, que uno descubre su propia sombra, sobre todo cuando le da la espalda al sol. La sombra siempre está, pero si yo miro al sol, no veo la sombra. Y cuando nosotros le damos la espalda a Dios, nos centramos en nuestro pecado, en nuestra fragilidad, en nuestras miserias. Dejemos de mirar lo que no es importante. Concentrémonos en la buena noticia de salvación. A partir de todo esto, sostengo que lo que se debe tener en cuenta como clave de lectura o interpretación de los textos bíblicos es la liberación o salvación que Dios ofrece a la humanidad por su gran misericordia. Pongo como ejemplo la narración del diluvio, que parte de una decepción por parte de Dios a causa de la corrupción que se ha generalizado. Yo a veces cuando escucho un poquito algún noticiero y demás, digo, menos mal que Dios pasó por la experiencia del diluvio, porque si no nosotros mereceríamos que las aguas nos cubrieran a los de un lado y a los del otro lado de la grieta, a todos, porque la verdad que la corrupción se ha generalizado de una forma asombrosa y alarmante. Pero en el relato del diluvio, Dios que manda el diluvio para sanar a la humanidad, no solamente salva a un grupito, y entonces nosotros podemos leer el diluvio como un relato de nueva creación, no como un relato de castigo, no como un relato de destrucción. Sí, se destruyó casi toda la naturaleza y la humanidad, pero se salvaron ejemplares de todas las especies, de los animales puros e impuros, y se salvó una familia compuesta de 4 parejas, los 3 hijos de Noé, Noé y su esposa, los hijos de Noé con sus esposas. Muchos cuando hablan del diluvio dicen, qué fe que tuvo Noé de construir ese arca, ¿no? Y yo digo, qué paciencia que tuvo la mujer de Noé de pasarse tantos y tantos días barriendo toda la bosta de todos esos animales, limpiando, tratando de que no se maten unos a otros. Me río un poco de ese relato, que es ciertamente un relato mítico, no es un relato que tenemos que tomar en sentido de historia cronológica. Pero lo que voy yo es que al final del relato, el texto sagrado dice que cuando Dios olió el suave aroma que subía del sacrificio que Noé y sus hijos ofrecieron cuando las aguas bajaron, comprendió Dios que el corazón del humano está inclinado a la maldad desde su más tierna edad. Y dijo, nunca más castigaré así a la humanidad. Y colgó su arco, el arco iris. Cuando vemos el arco iris, o cuando decimos, che, cuánto llueve, no para de llover,
y siempre alguno va a recordar que siempre que llovió, paró. O sea que Dios no piensa mandar un nuevo diluvio. Ojalá nosotros que estamos participando de esta hermosa semana bíblica, nosotros que somos agentes de animación bíblica, animemos a las personas con las que compartimos el texto sagrado para que encuentren verdades de salvación. Si no encontramos una verdad de salvación, es que no estamos interpretando bien. O lo mejor a veces es cerrar el libro. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y le dan para leer el rollo del profeta Isaías? Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la salvación a los pobres, la vista a los ciegos, la liberación a los cautivos, un año de gracia del Señor. Y cerrando el libro, lo entregó al ayudante y se sentó. Si nosotros vamos al profeta Isaías, descubrimos que Jesús corta un versículo por la mitad. Porque Isaías dice: anunciar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús lo lee eso, pero no lo pronuncia. Nosotros siempre vamos antes con la vista que con la dicción. Él lo ve en el texto. Y cuando lo ve, ¿qué hace? Cierra el libro y lo entrega. En realidad, para ser más correcto, habría que traducir: enrolla el libro y lo entrega. Pero a mí me gusta la traducción cierra, porque cerrar es más abrupto que enrollar. Enrollar lleva más tiempo, cerrar es inmediato. Entonces, si nosotros encontramos algún texto de la Escritura que no sabemos cómo interpretar transmitiendo salvación, lo mejor es cerrar. Muchas veces esos textos nos cuesta interpretarlos en clave de esperanza porque la traducción es una traducción incorrecta. Voy a terminar poniendo un ejemplo. Mi tesis de maestría en Sagrada Escritura versó sobre un dicho de Jesús que se repite en Lucas 13:3 y 13:5. Nuestras traducciones comúnmente dicen: les aseguro que no, le habían presentado a Jesús el caso de unos galileos que Pilato había matado y mezclado su sangre con la de los sacrificios. Un horror. Había profanado el templo. Y Jesús le dice: ¿ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás? Y después él pone el ejemplo de los jerosolimitanos sobre los que cayó la torre de Siloé. ¿Ustedes creen que esos 18 eran peores que el resto? Y ahí viene el dicho de Jesús. Nuestras traducciones comúnmente dicen así: les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos igualmente perecerán o morirán. Y yo propongo otra traducción, o propuse otra traducción. Les aseguro que no, y que si no se convierten todos, se pueden perder. Porque el verbo apoleiste, en voz media, que sería una especie de reflexivo, puede traducirse como perderse. Eso está en el capítulo 13 de Lucas. Y en el 15, la parábola de la oveja perdida y encontrada. La moneda perdida y encontrada. El hijo que se había ido y vuelve. Y cuando vuelve dice: este hijo estaba perdido y fue encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado, en pasiva, voz pasiva. Es lo que muchas veces se dice pasivo divino.
para no decir que Dios realiza la acción, se habla en voz pasiva, pero en el fondo se quiere decir que Dios lo encontró y me lo devolvió. Yo no lo fui a buscar, es Dios el que me lo trajo. Pobre padre, el gran problema es que no sabemos qué pasa con el hijo mayor, que seguramente si viviera hoy estaría escuchando esta charla, porque era alguien muy religioso, muy practicante. Siempre hice lo correcto, pero no fui capaz de tener un corazón como el padre. Por eso nunca habla de mi hermano, siempre habla de tu hijo. Ahí cuando me presentó Vanessa, dijo que tengo 2 hijas. Cuando yo a veces volvía de alguna charla o algún trabajo, lo que sea, y mi esposa me decía, tu hija, uy, ¿qué habrá pasado? Porque siempre son de ella. Pero cuando me dice, tu hija, ¿qué pasó acá? Y el hijo mayor le dice, tu hijo, nunca dice mi hermano. Entonces, ojalá que empecemos a leer en clave de esperanza toda la Sagrada Escritura, que escuchemos a Dios que se revela a través de los autores materiales y que nuestra vida se haga más conforme a los sentimientos de Cristo. Que siendo rico se hizo pobre, que siendo grande se hizo pequeño, que siendo poderoso se hizo débil, se hizo esclavo y aceptó la muerte y muerte de cruz. Gracias por haberme invitado. Espero haber sido claro. Helder significa clarísimo en neerlandés. Entonces tengo que hacer honor, ¿no?, al Helder. Espero haber sido claro, espero haberme expresado de un modo sencillo para que ustedes sigan en este camino tan lindo que están recorriendo por pura gracia de Dios. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Ha sido usted muy claro. Y gracias a Dios hemos comprendido y hemos aprendido algo más hoy. Gracias, Gerardo. Muy enriquecedor como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tan clarito como siempre. Yo iba mirando sus caras y estaban todos muy concentrados. Sí. Si alguno, ahora aprovechando estos minutitos que tenemos todavía a Gerardo acá con nosotros, si quieren hacerle alguna pregunta, los dejamos. Pueden preguntarlo por el chat o abrir micrófonos y decirlas libremente. Siempre las preguntas son más importantes que las respuestas. ¿Yo puede ser acá? Sí. Muchas gracias ante todo, súper claro y muy linda su exposición. Me gustaría escucharle hablar algo de los cuestionados, a ver, no me sale qué otra palabra, pero es un tema ríspido, de los castigos de Dios, de si Dios castiga o no, o si nos podemos fundamentar en la Escritura, sin ir más lejos el texto de ayer de Números, ¿no? Dios castigó la desobediencia con las serpientes abrasadoras, o no. No sé qué dice Gerardo García Gel. Claro, pero mira, hermana, Dios castigó, pero mandó a Moisés que, contrariando a los mandamientos que dicen que no te harás imagen, hacer una imagen de una serpiente y ponerla sobre un bastón. Y todo el que miraba esa imagen quedaba curado. Y usted tiene ahí atrás suyo a la serpiente crucificada. Así es. Nuestra salvación. Entonces Así digo, hoy día se habla de una interpretación canónica de la Escritura. Es decir, uno no tiene que quedarse en solo un pasaje, sino que tiene que entender ese pasaje dentro del contexto de toda la Escritura.
Entonces ahí está. Nosotros, por ejemplo, los cristianos, fundamentalmente leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. Por eso a mí muchas veces me gusta también escuchar la interpretación de un rabino, porque ellos tal vez le dan otra interpretación a un texto. Y también esa interpretación es válida. Lo que pasa que, bueno, nosotros creemos que la plenitud de la revelación se da en Jesucristo. Ahora, la plenitud de la revelación se da en Jesucristo, pero nosotros no tenemos un solo evangelio. Tenemos 4 evangelios canónicos. Yo diría, tenemos un solo evangelio con mayúscula, Jesucristo, y 4 presentaciones de este evangelio en escritos con autores materiales, que no escribieron pensando ni en usted, ni en mí, ni en ninguno de los que está acá. Por eso a mí no me parece correcto cuando decimos, Lucas nos dice. No, Lucas no nos dice nada. En todo caso, Dios puede decirnos algo a partir de un texto de Lucas. Lucas escribe a una comunidad determinada, con problemáticas. Si a alguien le interesa, después, a través de Vanessa o piden mi correo, ahí en el apunte está mi correo, me lo pide a mí tranquilamente, les puedo mandar un articulito que escribí interpretando el tema de Marta y María, en el capítulo 10 de Lucas, desde las problemáticas que había en las comunidades cristianas entre personas venidas del campo y personas de la ciudad. Entonces, a lo mejor la historia de Marta y María nunca ocurrió. Y Lucas la inventa para transmitir ese dicho de Jesús. María eligió la mejor parte que no le será quitada. O como dicen algunos manuscritos, que nadie le debe quitar. ¿Y cuál es la mejor parte? La de el discipulado. Una mujer que puede sentarse a los pies de Jesús como un discípulo. Marta no se atreve a sentarse a los pies de Jesús como un discípulo. Se pone a servirlo, haciendo algo maravilloso, pero siguiendo los cánones de la mujer al servicio del varón, que son propios de la cultura rural. En cambio, en la cultura urbana, metropolitana, las mujeres tenían otra forma de comportarse. Y el cristianismo, que nace en un ámbito rural, se desarrolla en un ámbito metropolitano, urbano. Entonces, seguramente en las comunidades habría problemas entre las mujeres. ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles que los de origen griego se quejan porque a sus viudas no las atienden tan bien como a las viudas hebreas? Habría problemas, ¿eh? Y entonces Lucas inventa esta historia que trata de apaciguar a las que se creen dueñas del único modelo de ser mujer al servicio del varón. ¿Se entiende? Entonces, pero Lucas lo escribió para eso. No sé, eso es una teoría de Gerardo. Pero es para mostrar que los autores materiales, cuando escribieron, pensaban en situaciones concretas. No les importaba mostrar a un Jesús abstracto, sino a un Jesús que respondiera a solucionar conflictos concretos de sus comunidades. Me parece a mí. No sé si le respondí, pero Sí, la pregunta que hace la hermana es muy importante. Y nos la tenemos que preguntar ante cada relato de este tipo. ¿Por qué se muestra a este Dios así? Pero vayamos al relato más antiguo de la relación de Dios con la humanidad. Más antiguo en la idea de la historia universal, no más antiguo en su composición. En Génesis 3. Dios baja como todas las tardes al jardín después de que nuestros primeros padres han desobedecido.
y se asombra de no encontrarlo a Adán. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te prohibí? Y nuestros primeros padres, tal vez sin mucha experiencia de botánica, se habían cubierto con hojas de higuera, sin darse cuenta que la hoja de higuera cuando se seca se enrolla, ¿no? O sea que iban a quedar otra vez con todo al aire. Y el primero que les hace vestidos, ¿quién es? Dios. El primero que cumple la obra de misericordia, vestir al desnudo, es Dios. ¿Y por qué los expulsa del paraíso? ¿Como un castigo? No, para que no coman del otro árbol, que ahí las cosas podrían ser peor. Entonces, a veces, cuando leemos fragmentariamente, voy a poner otro ejemplo más cercano a nosotros. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. La mujer salvada de ser apedreada. Mujer, ¿alguien te ha condenado? No, Señor. Yo tampoco. Punto. Vete y no peques más. Hoy día muchos biblistas dicen que este no es un relato joánico, no pertenece al cuarto evangelio, sino al evangelio más antiguo, el de Marcos. Pero a alguien le pareció demasiado fuerte. Yo tampoco te condeno. Entonces lo recortó y lo sacó del evangelio. Y parece que cayó en manos de Lucas. Y Lucas lo metió en su primera versión. Pero otra piadosa persona lo recortó y lo sacó. ¿Y cómo quedó en Juan? Porque tal vez el último redactor de Juan, que no quería perderse ese relato espectacular de la misericordia y la mísera, le agregó al final, vete y no peques más. ¿Explico lo que quiero decir? Que a lo mejor eso no estuvo nunca en labios de Jesús. Tal vez nada de eso estuvo en labios de Jesús, y es toda una historia catequística. Pero yo me inclino a pensar que sí, que pudo haber sucedido, y que Jesús llega a decirle, yo tampoco te condeno. Porque no estoy acá para condenar, sino para salvar. No he venido para buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo he venido a salvar, no a condenar. Pero el vivo del último redactor del cuarto evangelio le agrega eso. Vete y no peques más. Y gracias a eso, hoy tenemos el escrito en el evangelio. Espero no haber escandalizado a nadie. Sé que estoy hablando con personas que están haciendo estudio bíblico, ¿verdad? Una señora me dijo una vuelta, ¿pero para qué hablamos de todas estas cosas si lo importante está en el catecismo? No, digo, señora, ¿para qué vino usted acá? ¿Por qué no se quedó leyendo el catecismo en la cocina de su casa? El que se mete con la Biblia, más de una vez no va a ir a dormir tranquilo, ¿eh? Porque es difícil tratar de sacar ese mensaje de salvación. Este es nuestro trabajo como animadores bíblicos. Encontrar siempre esperanza, siempre salvación. La última palabra, salvación, esperanza, evangelio. Eso. Muchas gracias. Claro, el que escucha por primera vez se asusta, como yo me asusté. Pero después ya más o menos me voy acostumbrando. Es así. Dele gracias a Dios por la perseverancia, que es una gracia. Sí, sí. Sí. Una vuelta un sacerdote estaba en el servicio sacerdotal de urgencia y yo había dado una charla en una parroquia. Y va un señor de esa parroquia y el cura le dice, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Mal, dice, porque estuve en una charla de un teólogo que no sabe nada, no sé cómo dicen que es teólogo, hizo una confusión, una cosa, y el cura enseguida se dio cuenta de quién estaban hablando, ¿no? Se imaginarán ustedes quién era ese teólogo. Entonces le dice, pero ¿y usted no le dio su opinión? No le dijo nada. No, dice, es como un abogado, le da vuelta a las cosas y termina siendo como él dice. Así que yo me tengo que aprender a callar. Muchas veces lo que es un desafío y difícil es ser fiel, ¿no? Al texto recibido, ¿no? Y ahí juega la interpretación y bueno, cómo traer también el texto a la actualidad, sin manipularlo y siendo fiel. Resulta, no resulta fácil, sencillo, para nada. Bueno, ahí tienen ustedes un documento muy lindo de la Pontificia Comisión Bíblica, del año 93, la lectura de la Biblia en la Iglesia. Ese es un documento muy interesante, porque primero, la literalidad del texto, eso es fundamental. ¿Qué dice el texto? No, porque cuando el hijo pródigo se arrepintió, ¿dónde dice que se arrepintió? ¿Qué culpa tiene la oveja perdida de haberse perdido? Si es una oveja. En todo caso, si ahí hay algún culpable, es el pastor. Pero la parábola no trata de mostrar quién tuvo la culpa, sino quién fue capaz de arriesgarlo todo, dejando 99, no en el corral, en el eremo, en el desierto, para ir a buscar a esa. Esa parábola está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, pero en Lucas empieza con una pregunta. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja 99? Yo soy el primero en levantar la mano, que yo no hago eso. Y ahí muestro lo lejos que estoy de ser parecido a Dios. Y si me animara a hacer la primera parte, de dejar las 99, yo las dejaría en el corral, con 2 llaves, y salir a buscar la perdida, cuando le encuentro les aseguro que yo le daría tal patada que antes de perderse otra vez lo va a pensar, por más que sea una oveja, ¿no? O sea, la parábola es interesantísima, pero miren la pregunta de Jesús. ¿Quién de ustedes? Ahí Jesús nos deja al desnudo, nos hace tomar conciencia. Y como muy bien dice Adriana, se parte de la literalidad, pero después se busca adaptarlo al hoy. Porque si la Biblia simplemente me da noticia de lo que pasó, San Agustín en un momento, en uno de sus sermones, dice, Jesús resucitó a 3 personas, a la hija de la viuda, perdón, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda y a Lázaro. La hija de Jairo no había salido de la casa, estaba en su habitación. El hijo de la viuda ya iba a ser enterrado, estaba fuera de la ciudad. Y Lázaro llevaba 4 días bajo un montón de piedras. Él hace interpretación alegórica. La hija de Jairo es como aquel que tiene un mal deseo, un mal pensamiento, pero no lo pone en práctica. Quedó dentro de él. Tuvo la mala intención, pero no lo realizó. El hijo de la viuda es como aquel que tuvo la mala intención y la realizó. Está fuera de la ciudad, salió de él, cometió. Y lo peor es Lázaro, que está acostumbrado. Ya lleva 4 días bajo una montaña de piedras y huele mal. Es un vicioso, es un corrupto. ¿Y cómo termina Agustín? Tú puedes ser como la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda, o tal vez incluso como Lázaro. No te hagas problema.
Jesús resucitó a los 3. También puede devolverte la vida. Ese es un animador bíblico. Yo a veces escucho ciertos comentarios en YouTube que son terroríficos. Una vuelta a un sacerdote que tiene muchos seguidores, él es doctor en educación y doctor en abogacía. Y había dicho una cosa que para mí es terrible, en interpretación bíblica, que es seguir insistiendo que los sodomitas eran homosexuales. Los sodomitas no son homosexuales, sino Lot, ¿para qué le va a dar las hijas? Le dice, por favor, no hagan nada con los huéspedes, les entrego a mis 2 hijas, hagan con ellas lo que quieran. Si eran todos homosexuales, ¿qué iban a hacer? ¿Jugar a la muñeca con las hijas? No, no eran homosexuales, eran violentos sexuales, que es otro tema. Querían humillar a los forasteros a través de una violación. Eso. Entonces, pero interpretaba, bueno, entonces le escribí una liñita, le mandé un mensajito, le digo, mire padre, usted es doctor en educación y en abogacía, ¿por qué no se dedica a hablar de esos temas que son tan importantes? Si a mí un sexólogo me quisiera hablar de liturgia, le diría zapatero a tus zapatos. ¿No? Entonces, no quiero desanimarlos en el trabajo de la investigación bíblica. No quiero asustarlos. Todo lo contrario. Pero les quiero advertir, si no tienen la clave de la esperanza y de la salvación como clave de interpretación, mejor cierren el libro y dedíquense a hacer ricas tortas para la venta de los scouts, de la Liga de Madres. Si se van a dedicar al estudio bíblico, que sea con la clave de la salvación y de la esperanza. Porque si no, estamos mal usando los textos bíblicos. Ahora, lo que decía la hermana María Teresa es todo un trabajo. Y el Papa Benedicto XVI, en la Verbum Domini, habla de las páginas difíciles de la Escritura. Y sí, las hay. Pero bueno, para eso seguimos estudiando. Nunca terminamos de estudiar. Y en la vida es así, las páginas difíciles las tenemos que vivir, transcurrir, pasar, y bueno, pero ahí está la palabra, operando en la vida nuestra, ¿no? María eligió la mejor parte que nadie le debe quitar. Lo importante no es ser magíster en Sagrada Escritura. Lo importante es ser ministro, servidor. Algunos servimos teniendo un título, porque lamentablemente muchas veces pasa que cuando decimos ciertas cosas, dicen, este no sabe nada. Miren, yo no sabré mucho, pero estudié bastante. Y tengo acá un título que acredita. Entonces, sí, me puedo equivocar, pero, entonces, no es fácil ser biblista, en nuestra querida iglesia. Pero adelante, esperanza. Con clave de esperanza. Claro. Bien, bueno, Gerardo, te vamos a ir dejando, pero queremos comentarte que ahí no sé si estás viendo en los comentarios que te están agradeciendo. Wow. Te dicen muchas gracias, fue una elocuente exposición, muchas gracias. Clarito el mensaje, agradecido, Dios lo bendiga. Y en Facebook también están todos agradeciéndote. Así que nosotros nos hacemos eco de ellos y te agradecemos como equipo por habernos acompañado, por haber dicho que sí para empezar esta semana bíblica con nosotros. Así que te agradecemos como siempre. Y bueno, y a todos los demás los esperamos mañana para seguir compartiendo esta semana bíblica. Mañana vamos a compartir la esperanza en el Antiguo Testamento y nos va a acompañar la hermana Mariana Sosi. Así que los esperamos a todos.
Y sí, la clase está siendo grabada y va a quedar grabada y vi la pregunta en el chat. Quédense tranquilos que después se las vamos a reenviar nuevamente a todo esto. Así que les agradecemos nuevamente y nos vemos mañana a la misma hora, a las 7. Vanessa, un avisito, por si a alguien le interesa, yo todas las semanas, comúnmente los jueves, pero a veces un poco más tarde porque no llego el jueves, subo a YouTube, canal con mi nombre, un videíto comentando algo comúnmente del Evangelio del domingo siguiente. Mi objetivo es con esos comentarios animarlos a ustedes a que sean capaces de interpretar, a que se animen a interpretar, a que arriesguen. Ese es mi único objetivo. No pretendo enseñar nada, sino animarlos a ustedes a que sean intérpretes del texto sagrado. Muchas gracias. Bueno, Bien. muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones a todas. Hasta mañana. Gracias por Hasta su mañana. Vamos, Morón. Arriba, arriba. Gracias, Gerardo. Chao. Gracias.